El grito de Sophie, de 8 años, atravesó el vestíbulo de mármol como un cuchillo. Su madrastra, Cassandra, tenía al pequeño Michael agarrado por su diminuto brazo y arrastraba al niño de 14 meses por el suelo como si fuera un muñeco de trapo, con el hombro torcido en un ángulo repugnante y llorando con desesperación. Por favor, para. Por favor, le estás haciendo daño. Sophie se lanzó a las piernas de Cassandra, tratando de que lo soltara. Pero Cassandra la apartó de una patada con un movimiento brusco. El brazo de Michael colgaba ahora flácido, con la cara morada de tanto gritar, y Sophie podía oír lo anormal de sus gritos. Podía ver cómo su pequeño cuerpo entraba en estado de shock. Callaos, los dos, cállense. El rostro de Cassandra estaba desencajado por la rabia. La puerta principal se abrió y Alexander Drake entró en su casa. El Mercedes de Alexander Drake seguía de marcha en la entrada circular cuando lo oyó. Ese sonido que ningún padre quiere oír jamás. Un bebé gritando en auténtica agonía. No eran los llantos normales de hambre o malestar, sino el tipo de gritos que significaban que algo iba terriblemente mal, catastróficamente mal. Había llegado a casa temprano, por sorpresa. Su reunión de negocios en Singapur se había cancelado en el último momento y estaba deseando ver las caras de sus hijos iluminarse cuando entrara por la puerta 3 días antes de lo previsto. Pero el sonido que le recibió en su lugar le heló la sangre en las venas. Alexander corrió, resbalando con sus caros zapatos sobre el mármol pulido. Dejó caer su maletín y se olvidó de él, y lo que vio en el vestíbulo hizo que el mundo se detuviera. Cassandra estaba en el centro de la habitación, con el rostro enrojecido por la ira, su vestido de diseño aún perfecto a pesar del caos que la rodeaba. Michael colgaba de su mano como un juguete roto, con el brazo izquierdo en un ángulo que hizo que a Alexander se le revolviera el estómago, su pequeño rostro contorsionado por el dolor, sus gritos debilitándose hasta convertirse en sollozos entrecortados. Y Sophie, su valiente y hermosa Sophie, yacía encogida contra la pared, donde aparentemente había sido arrojada, con su pequeño cuerpo temblando y los ojos muy abiertos por un terror que ninguna niña de 8 años debería conocer jamás. ¿Qué diablos está pasando aquí? La voz de Alexander salió como un rugido. Cassandra giró la cabeza hacia él, con una expresión de sorpresa en el rostro que se suavizó hasta convertirse en la dulce y preocupada expresión que él había visto 1000 veces. El rostro de la mujer con la que se había casado hacía 2 años. La mujer que había prometido amar a sus hijos como si fueran suyos después de que su madre muriera al dar a luz a Michael. Alexander, gracias a Dios que estás en casa. Ha sido un accidente terrible. La voz de Cassandra temblaba y ya se le estaban formando lágrimas en los ojos. Michael se apartó de mí en lo alto de las escaleras. Intenté agarrarlo. Le agarré del brazo para evitar que se cayera. Y pensé, Dios mío, creo que le he oído. Tenía tanto miedo de que se cayera que reaccioné sin pensar. La mentira fue fluida, ensayada, pronunciada con perfecta angustia maternal. Pero Alexander estaba mirando el brazo de Michael, la forma en que colgaba, el ángulo que delataba una fuerza violenta, no un rescate desesperado, y algo frío se instaló en su pecho. Sophie. Alexander se acercó a su hija y se arrodilló a su lado. ¿Qué ha pasado? Sophie abrió la boca, pero al principio no salió ningún sonido, y sus ojos iban de su padre a Cassandra. El miedo era tan evidente en su rostro que dolía verlo. Yo, estábamos... Michael estaba llorando y Sophie debía estar cuidando de él. Cassandra la interrumpió con un tono más duro en la voz. Le dije expresamente que vigilara a su hermano mientras yo estaba hablando por teléfono. Pero ya sabes cómo es, Alexander, lo distraída que se pone. Y Michael se le escapó y casi se cae por las escaleras. Eso no es cierto. Las palabras brotaron de Sophie como una presa que se rompe. Eso no es lo que pasó. Ella le estaba haciendo daño. Lo estaba arrastrando y su brazo hizo un ruido seco. Y Sophie, no empeores las cosas con mentiras. El tono de Cassandra era ahora agudo. La dulce preocupación se había evaporado. Ya estás en problemas por no cuidar adecuadamente a tu hermano.
No lo empeores inventando historias para eludir tu responsabilidad. Alexander miró a ambas, el rostro aterrorizado de su hija y la ira contenida de su esposa. Michael seguía llorando débilmente en los brazos de Cassandra, y todos sus instintos le gritaban que algo estaba fundamentalmente mal en esa imagen, en esa explicación, en todo. «Dame a Michael», dijo Alexander, con voz muy tranquila. «Alexander, yo puedo cogerlo. Se está calmando. Dame a mi hijo ahora». Algo brilló en los ojos de Cassandra, algo oscuro y frío, pero le entregó a Michael con un cuidado exagerado. En el momento en que Alexander cogió a su hijo, los llantos de Michael se intensificaron de nuevo, y Alexander notó que algo no iba bien en el hombro de Michael. Notó que el brazo colgaba flojo y de forma antinatural. «Vamos al hospital», dijo Alexander con tono seco. «Ahora mismo, Alexander, no creo que sea necesario. Los niños son resistentes. Podemos ponerle hielo. Y tiene el hombro dislocado como mínimo, posiblemente roto. Vamos a urgencias inmediatamente». La voz de Alexander no dejaba lugar a discusiones. Miró a Sophie, que seguía pegada a la pared, temblando por todo el cuerpo. «Sophie, ven conmigo. Debería quedarse aquí. Ha sufrido un gran susto. Yo la cuidaré mientras tú te llevas a Michael». Cassandra se movió entre Alexander y Sophie con elegancia. «No hay necesidad de llevarla al hospital. La pobre ya ha pasado por bastante». «Sophie viene conmigo», repitió Alexander, y ahora había acero en su voz, un tono que Cassandra quizás nunca había oído antes, porque sus ojos se abrieron ligeramente. «Sophie, súbete al coche». Sophie se puso en pie a toda prisa y corrió, prácticamente lanzándose al asiento trasero del Mercedes, y Alexander la siguió con Michael cuidadosamente acunado contra su pecho. Los llantos del bebé se debilitaron hasta convertirse en gemidos que, de alguna manera, eran peores que los gritos. «Alexander, estás exagerando. Estás convirtiendo esto en un drama cuando solo ha sido un desafortunado accidente». Cassandra los siguió hasta el coche, con un tono suplicante en la voz. «Por favor, manejemos esto con calma en casa. No hay necesidad de involucrar a los médicos y convertir esto en una especie de incidente oficial». Incidente oficial. La frase era extraña, calculada, y Alexander la archivó mientras arrancaba el motor. «Te llamaré desde el hospital», dijo, y se marchó antes de que Cassandra pudiera protestar más. Afortunadamente, la sala de urgencias del County General no estaba muy concurrida para ser martes por la tarde. Alexander llevó a Michael directamente al mostrador de triaje, donde una enfermera echó un vistazo al brazo del bebé y llamó inmediatamente a un médico. En cuestión de minutos, estaban en una sala de exploración. Michael fue examinado por un médico de urgencias pediátricas con ojos amables y manos suaves. Sophie se sentó en un rincón, silenciosa y encogida. Se abrazó a sí misma con los brazos. Y Alexander se dio cuenta de repente de que no había mirado realmente a su hija. No la había visto en semanas, tal vez meses. Había estado tan ocupado con el trabajo, con los viajes, con la construcción de su imperio, mientras sus hijos estaban aquí con Cassandra. ¿Y qué se había perdido mientras estaba fuera? «Señor Drake, su hijo tiene un hombro dislocado», dijo la doctora con voz cautelosa. «Vamos a tener que reducirlo, volver a colocarlo en su sitio, y eso le va a doler, pero es necesario. Sin embargo, debo decirle que el tipo de lesión me preocupa». «¿Qué quiere decir?» «Las luxaciones de hombro en niños tan pequeños son extremadamente raras, a menos que haya un traumatismo importante, y el mecanismo de la lesión que ha descrito su esposa, agarrarle del brazo para evitar una caída, no suele causar este tipo de daño». El médico miró a Sophie y luego volvió a Alexander. «La fuerza necesaria para luxar el hombro de un niño pequeño es considerable. Por lo general, se produce por un tirón violento, y la ley me obliga a denunciar los casos de sospecha de maltrato infantil». Las palabras cayeron como bombas. Maltrato infantil. La frase quedó suspendida en el aire, fea e imposible. Como Cassandra era su esposa, quería a sus hijos, había sido tan perfecta cuando se conocieron, tan comprensiva con su dolor por la pérdida de Rachel, tan paciente con las pesadillas de Sophie y las cólicas de Michael.
Ha habido un malentendido, comenzó Alexander. Pero la doctora levantó la mano. Señor Drake, no estoy acusando a nadie de nada. Simplemente sigo el protocolo. Un trabajador social tendrá que entrevistarle a usted y a su hija. Documentaremos minuciosamente las lesiones de Michael y los servicios de protección infantil determinarán si se justifica una investigación más exhaustiva. La voz de la doctora se suavizó. Sé que esto es difícil, pero estos procedimientos existen para proteger a los niños y en este momento esa es mi principal preocupación. Alexander asintió aturdido. Haga lo que tenga que hacer. El procedimiento para reducir el hombro de Michael fue breve pero brutal. Alexander sujetó a su hijo mientras el médico manipulaba la articulación para volver a colocarla en su sitio. Los gritos de Michael resonaban en las paredes y Alexander sentía cada uno de ellos como un golpe físico. Cuando terminó, Michael se derrumbó contra el pecho de su padre, agotado y lloriqueando, y Alexander hundió la cara en el suave cabello de su bebé y respiró su aroma. Champú para bebés y algo dulce y único de Michael. Papá. La voz de Sophie era muy débil. Alexander levantó la vista. Su hija estaba de pie junto a la mesa de exploración, con el rostro pálido y las manos entrelazadas. Sí, cariño. ¿Michael se pondrá bien? Se pondrá bien. Le han arreglado el hombro. Ahora solo está cansado. Alexander extendió la mano libre y Sophie la tomó. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. Sophie, necesito que me digas la verdad sobre lo que pasó. Todo. Y te prometo que no tendrás ningún problema, digas lo que digas. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Cassandra dijo que si alguna vez te lo contaba, me echaría, te diría que era mala, como mamá estaba enferma, y que me meterías en un hospital y nunca vendrías a buscarme. Las palabras hicieron que a Alexander se le encogiera el pecho. Sophie, mamá no era mala. Mamá tenía cáncer, estaba enferma, pero no era mala. Nunca fue mala. Y nadie te va a echar nunca. ¿Me entiendes? Pero Cassandra dijo, no me importa lo que haya dicho Cassandra. Alexander acercó a Sophie a él y abrazó a sus dos hijos. Dime lo que pasó realmente hoy. Y Sophie lo hizo. Al principio, las palabras salieron lentamente, luego más rápido, entremezclándose en un torrente desesperado. Como Michael había estado llorando porque tenía hambre. Cassandra no le había dado de comer desde el desayuno y ya era casi la hora de la cena. Y cuando Sophie intentó darle unas galletas que llevaba en el bolsillo, Cassandra se llevó a Michael, furiosa porque Sophie estaba socavando su disciplina. Cómo Cassandra había arrastrado a Michael por el suelo, agarrándolo del brazo mientras él gritaba. Cómo Sophie le había suplicado que parara. Cómo Cassandra había empujado a Sophie contra la pared y les había dicho a ambos que se callaran. Cállense. Y entonces el coche de papá apareció en la entrada y todo cambió. Es mala cuando tú no estás, susurró Sophie. Es muy mala, papá. Y yo intento portarme bien. Me esfuerzo mucho por mantener a Michael a salvo, pero no soy lo suficientemente grande. No soy lo suficientemente fuerte. Y ella le hace daño cuando llora. Y a veces no nos da de comer. Y me encierra en mi habitación durante horas y horas. Y estoy tan cansada, papá. Estoy tan cansada de tener miedo. Alexander no podía hablar por el nudo que tenía en la garganta. Abrazó a sus hijos y sintió el peso de sus fracasos aplastándolo. Cada viaje de negocios que había hecho, cada noche que se había quedado hasta tarde en la oficina, cada vez que había creído las mentiras de Cassandra sobre que Sophie era difícil o que Michael era quisquilloso, cada momento en el que había elegido su imperio por encima de su familia. Lo siento, finalmente logró decirlo. Sophie, lo siento mucho. Debería haberlo visto. Debería haberlo sabido. Debería haberte protegido. Llegó una trabajadora social, una mujer llamada Patricia, con un comportamiento tranquilo y una forma amable de hacer preguntas terribles. Primero entrevistó a Alexander y luego a Sophie a solas. Y cuando salió de la entrevista con Sophie, su rostro estaba sombrío. Señor Drake, su hija ha revelado un patrón de abuso que se remonta al menos a un año, posiblemente más. Describe privación de alimentos, abuso físico, aislamiento, abuso verbal
y amenazas contra ella y su hermano. Patricia se sentó con pesadez. Voy a recomendar una orden de protección de emergencia para alejar a su esposa del hogar mientras investigamos, y voy a necesitar que coopere plenamente con nuestra investigación. Lo entiende, sí, la voz de Alexander sonaba hueca. Lo que sea necesario. También necesitaré examinar a ambos niños para detectar posibles lesiones adicionales y coordinaré con el hospital para documentar todo minuciosamente. Patricia lo miró con algo parecido a la compasión. Señor Drake, llevo 15 años haciendo este trabajo y puedo decirle que la mayoría de los padres realmente no saben lo que ocurre en sus propios hogares. Los maltratadores son expertos en ocultar su comportamiento y manipular las situaciones. Así que, por favor, no se culpe a sí mismo. Pero Alexander sí se culpaba. Se culparía por el resto de su vida por haber traído a Cassandra a su hogar. Le había confiado a sus preciosos hijos. Había estado ciego ante el monstruo que llevaba el rostro de su esposa. Segundo acto, la investigación. El examen reveló horrores que Alexander había sido demasiado ciego para ver. Moretones en diversas etapas de curación cubrían los brazos y las piernas de Sophie, marcas en forma de dedos en la parte superior de los brazos, donde la habían agarrado con demasiada fuerza en demasiadas ocasiones. Una huella de mano que se desvanecía en su espalda y que hizo que Patricia apretara la mandíbula. Michael también tenía moretones. En sus piernas regordetas, en las costillas, marcas que delataban un trato brusco y una crueldad casual. ¿Cómo no me di cuenta?, preguntó Alexander con voz entrecortada mientras observaba al fotógrafo del hospital documentar cada lesión, cada prueba de su fracaso. ¿Cómo no lo vi? Los niños llevan mangas largas, dijo Patricia en voz baja. Aprenden a esconderse, a poner excusas, a proteger a las personas que les hacen daño porque les dicen que, de todos modos, nadie les creerá. Su hija ha estado cargando con esto sola durante mucho tiempo. Sir Drake, la policía llegó a continuación. Dos detectives que habían visto demasiados casos como este. Sus rostros eran profesionalmente neutros mientras tomaban declaraciones, hacían preguntas y construían su caso. Querían saber sobre los antecedentes de Cassandra, sobre su matrimonio, sobre las rutinas de los niños, sobre todo. Alexander se dio cuenta de repente de que en realidad no lo sabía. Ella era viuda, dijo Alexander, sintiéndose tonto, sintiéndose ingenuo. Su primer marido murió en un accidente de coche 3 años antes de que nos conociéramos. No tenía hijos propios, pero decía que siempre había querido tenerlos. Parecía perfecta. Parecía exactamente lo que necesitábamos después de la muerte de Rachel. ¿Comprobó sus antecedentes?, preguntó el detective Harrison, con el bolígrafo suspendido sobre su libreta. No, ella provenía de una buena familia. Tenía referencias de la junta benéfica en la que participaba. No tenía motivos para dudar de ella. A Alexander le temblaban las manos. Debería haberlo hecho. Debería haber investigado a mi propia esposa. Mucha gente no lo hace, dijo Harrison con neutralidad. Pero ahora la vamos a investigar a fondo. Y, señor Drake, necesito que no se ponga en contacto con ella, que no le avise de que vamos a ir, que no le dé ninguna oportunidad de destruir pruebas o salir de la jurisdicción. ¿Lo entiende? Alexander asintió. Su teléfono no había dejado de sonar. Los mensajes de Cassandra se acumulaban. Primero preocupados, luego confusos, luego enfadados. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Los niños tienen que volver a casa. Estás siendo ridículo, Alexander. Soy tu esposa. Merezco una explicación. Apagó el teléfono sin responder. Estuvieron en el hospital durante 6 horas en total, entre exámenes, entrevistas y documentación. Y cuando les dieron el alta, ya había caído la noche y los 2 niños estaban agotados. Alexander los registró en una suite del Hotel Riverside, un lugar seguro y neutral. Mientras la policía ejecutaba una orden de registro en su casa, Cassandra no podía encontrarlos. Sophie se durmió casi de inmediato. Acurrucada en la cama king size con Michael acurrucado contra ella, su pequeño cuerpo finalmente se relajó en el sueño ahora que estaba lejos de la casa, lejos de Cassandra, lejos del miedo. Alexander se sentó en una silla observándolos, con el corazón destrozado y recomponiéndose
con cada respiración de sus hijos. Sonó su teléfono. Era su hermana Julia. Y Alexander respondió porque Julia había estado haciendo preguntas. Había estado expresando preocupaciones que él había descartado como sobreprotección. Alexander, ¿qué está pasando? Cassandra me llamó histérica, diciendo que te llevaste a los niños y no le dices dónde estás. Dice que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. La voz de Julia estaba tensa por la preocupación. Cassandra le dislocó hoy el hombro a Michael, dijo Alexander con tono seco. Ha estado maltratando a ambos niños, matándolos de hambre, pegándoles, amenazándolos durante al menos un año, probablemente más, y yo estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio como para darme cuenta. El silencio al otro lado de la línea duró varios latidos. Oh, Dios. Alexander, intenté decírtelo. Intenté decirte que algo iba mal. Sophie estaba demasiado delgada, demasiado callada. Se estremecía cuando Cassandra la tocaba. Pero tú dijiste que me lo estaba imaginando. Dijiste que Cassandra era maravillosa. Lo sé. La voz de Alexander se quebró. Sé lo que dije. Me equivoqué en todo. ¿Dónde estás? ¿Están los niños a salvo? Estamos en el Riverside. La policía está investigando. Los servicios sociales están involucrados. Los niños están a salvo ahora. Alexander miró el rostro dormido de Sophie, las ojeras bajo sus ojos, la forma en que, incluso dormida, mantenía una mano sobre Michael, como si lo protegiera. Julia Sophie ha estado protegiendo a su hermano todo este tiempo, soportando lo peor del maltrato de Cassandra para mantener a Michael a salvo. Y solo tiene 8 años. Ella misma es una niña y ha sido muy valiente. Y yo no me di cuenta. Ahora lo ves, dijo Julia con firmeza. Ahora lo ves y los estás protegiendo. Eso es lo que importa. Eso es lo que necesitan de ti. Después de colgar, Alexander abrió su ordenador portátil y comenzó a buscar, escribiendo el apellido de soltera de Cassandra en Google, buscando información que debería haber encontrado hace 2 años. Lo que descubrió le heló la sangre. Cassandra Whitmore se había casado 2 veces antes, no una. Su primer marido había muerto en un accidente de coche, como ella había afirmado, pero su segundo marido, del que nunca había hablado, había muerto tras una sospechosa caída por las escaleras de su casa. Hubo una investigación, preguntas sobre los moretones en el cuerpo del hombre que no coincidían con la caída, sospechas de envenenamiento que no pudieron demostrarse. Pero, al final, la muerte se consideró accidental y Cassandra heredó todo. Alexander siguió investigando y descubrió más cosas. Un expediente juvenil sellado al que no podía acceder, pero en el que se podían ver referencias a una orden de alejamiento presentada por un antiguo empleador que había sido retirada. Un patrón de mudanzas de ciudad en ciudad, reinventándose a sí misma, siempre saliendo adelante con el dinero de otros. Su teléfono vibró con una llamada del detective Harrison. Señor Drake, hemos ejecutado la orden de registro en su casa y hemos encontrado algunas cosas que debe saber. ¿Qué cosas? Su esposa le ha estado robando sistemáticamente, falsificando su firma en documentos y transfiriendo fondos a cuentas en el extranjero. Encontramos documentos en su oficina privada que muestran que ha movido aproximadamente $3 millones en los últimos 18 meses. La voz de Harrison era sombría. También encontramos un diario, señor Drake, y el contenido son entradas inquietantes y detalladas sobre su desprecio por sus hijos, sobre sus planes de provocar accidentes a ambos una vez que hubiera asegurado suficientes activos suyos. Las palabras no parecían reales, no podían ser reales, pero Alexander sabía que eran ciertas. Sabía en lo más profundo de su ser que se había casado con una mujer que había planeado asesinar a sus hijos por dinero. Hay más, continuó Harrison. Encontramos pruebas de que ha estado drogando a los niños. Pequeñas dosis de sedantes en su comida para mantenerlos dóciles, para que durmieran toda la noche mientras ella se divertía. Encontramos la medicación escondida en su cuarto de baño. Encontramos sus cálculos de dosificación. Alexander pensó que se iba a marear. ¿Por eso Michael dormía tanto? ¿Por qué Sophie siempre parecía tan cansada? Probablemente sí. Tendremos que hacerles pruebas a los niños para asegurarnos de que no hay daños permanentes. Pero, señor Drake,
Esto es grave. Se trata de abuso premeditado e intento de asesinato. Su esposa se enfrenta a una pena de prisión considerable. Después de que Harrison colgara, Alexander se sentó en la oscura habitación del hotel y se dejó llevar por sus sentimientos. Todo ello, la rabia, la culpa, el dolor y el horror, lo inundaron en oleadas que amenazaban con ahogarlo. Sus hijos habían estado viviendo en una casa con una mujer que los estaba envenenando lentamente, que planeaba sus muertes, que los veía como obstáculos que había que eliminar. Y él los había dejado allí solos y aterrorizados, mientras volaba por todo el mundo haciendo negocios que no significaban nada. Un pequeño ruido le hizo levantar la vista. Sophie estaba de pie junto a la cama, con el rostro incierto y la tenue luz de la ventana. «Papá, ¿estás llorando?» Alexander se secó los ojos con brusquedad. «Ven aquí, pequeña». Sophie caminó a tientas por la alfombra y se subió a su regazo, algo que no había hecho en meses, quizá más. Y Alexander la rodeó con sus brazos. Sintió lo pequeña que era, lo frágil, lo fácil que habría sido para Cassandra destrozarla por completo. «Tengo miedo», susurró Sophie. «¿Y si vuelve? ¿Y si nos encuentra?» «No lo hará. Te prometo que no lo hará». Alexander la abrazó con más fuerza. «La policía va a arrestarla. Va a ir a la cárcel durante mucho tiempo y nunca más volverá a hacerte daño a ti ni a Michael. Pero ¿y si no nos creen? ¿Y si piensan que miento, como dijo Cassandra?» La voz de Sophie era débil y aterrorizada. «¿Y si nos obligan a volver?» «Eso no va a pasar». Alexander se apartó para mirar a la cara de su hija y asegurarse de que pudiera ver la verdad en sus ojos. «Sophie, yo te creo. La policía te cree. Los médicos te creen. Y ahora tenemos pruebas. Pruebas de que Cassandra te hizo daño y nadie te va a obligar a volver a esa casa. ¿Lo prometes?» «Lo prometo. Por la memoria de mamá, por todo lo que soy, ahora estás a salvo». Sophie se quedó callada un momento, jugando con los botones de la camisa de Alexander con sus pequeños dedos. «Papá, hay algo que tengo que enseñarte. Algo que he estado escondiendo porque Cassandra dijo que haría más daño a Michael si alguien lo encontraba». «¿Qué es, cariño?» Sophie se bajó de su regazo y fue a su pequeña mochila, la que había cogido instintivamente cuando huyeron de la casa. Sacó un cuaderno gastado con una cubierta morada, del tipo de diario en el que las niñas guardan sus secretos, y se lo entregó a Alexander con manos temblorosas. «Lo escribí todo», susurró. «Cada vez que nos hacía daño, cada vez que decía cosas desagradables, cada vez que me encerraba en mi habitación o no nos daba de comer, lo escondía debajo de mi colchón y solo escribía en él cuando ella dormía o se había ido». Alexander abrió el diario con manos temblorosas y comenzó a leer la cuidadosa letra de su hija de 8 años. Las entradas se remontaban a 14 meses atrás, poco después de que él y Cassandra se casaran. «Cassandra me tiró del pelo hoy porque derramé zumo. Dijo que era torpe y estúpida como mi madre muerta. Me dolió mucho, pero no lloré porque llorar la enfada más. Hoy me encerró en mi habitación durante 6 horas. Tenía tanta hambre que me dolía el estómago. Michael estaba llorando abajo y no pude ayudarlo. Soy una mala hermana. Cassandra me quemó el brazo con su cigarrillo. Dijo que era mi culpa por hacerla enojar. Tengo que usar mangas largas para que papá no lo vea». Michael no deja de llorar. Cassandra lo sacudió con mucha fuerza y su cabeza se movió de un lado a otro. «Tengo miedo de que le haga daño de verdad. Intenté quitárselo, pero me empujó y me golpeé la cabeza contra la mesa. Página tras página de horror, de sufrimiento, de una niña que intenta desesperadamente documentar los abusos. Tenía demasiado miedo para denunciarlo. Cada entrada rompía el corazón de Alexander en pedazos más pequeños. «Sophie». Su voz estaba ronca. «Cariño, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo enseñaste?» «Lo intenté una vez», susurró Sophie. «¿Recuerdas cuando volviste de Londres y te dije que necesitaba hablar contigo? Pero entonces Cassandra dijo que estabas demasiado cansado y que debía dejarte descansar. Y cuando te fuiste a echar una siesta, me dijo que si alguna vez intentaba contarte algo, haría desaparecer a Michael para siempre. Diría que se había caído por las escaleras, como le pasó a su otro hijo, y que sería culpa mía por ser una chivata».
su otro hijo. Alexander recordó los artículos que había encontrado sobre el hijastro del segundo marido de Cassandra, que murió en una caída sospechosa, y sintió náuseas. «Hiciste lo correcto al guardar este diario», dijo Alexander con firmeza. «Es una prueba. Esto va a ayudar a meter a Cassandra en la cárcel, donde debe estar». Llamó inmediatamente al detective Harrison, le habló del diario, y Harrison le dijo que enviaría a alguien al hotel a primera hora de la mañana para recogerlo y añadirlo a la creciente montaña de pruebas contra Cassandra. Esa noche, Alexander apenas durmió. Su mente repetía cada interacción que había tenido con Cassandra durante los últimos 2 años, viendo con aterradora claridad todas las señales que había pasado por alto, todas las alarmas que había ignorado. La forma en que Sophie había vuelto a tener accidentes a los 7 años, mojando la cama, algo que el pediatra había dicho que estaba relacionado con el estrés, pero que Alexander había descartado. La forma en que Michael había dejado de sonreír tanto alrededor de los 6 meses y se había convertido en un bebé inquieto cuando antes era tan feliz. La forma en que los rostros de ambos niños se quedaban en blanco cuando Cassandra entraba en una habitación. La forma en que habían dejado de pedir su atención. Lo había visto todo y no había visto nada. Demasiado absorto en su propio dolor y en su trabajo como para darse cuenta de que sus hijos estaban siendo torturados en su propia casa. La mañana trajo noticias. Cassandra había sido arrestada al intentar embarcar en un vuelo a las Islas Caimán con un pasaporte falso y $200,000 en efectivo. Había contratado a un abogado inmediatamente, alegaba inocencia y contaba una historia sobre Alexander como un marido abusivo que había puesto a los niños en su contra. Pero sus mentiras no funcionarían esta vez. Había demasiadas pruebas, demasiados testigos, demasiada documentación, y Alexander se aseguraría de que todo el mundo supiera exactamente lo que ella había hecho. La lectura de cargos se fijó para el viernes por la mañana, 3 días después del arresto de Cassandra, 3 días durante los cuales Alexander mantuvo a sus hijos cerca, a salvo en la suite del hotel, mientras los abogados, los trabajadores sociales y la policía construían un caso inexpugnable. El diario de Sophie se había presentado como prueba. Las fotografías de las lesiones de los niños catalogaban los delitos financieros documentados. El diario de la oficina de Cassandra fue analizado por psicólogos forenses que lo calificaron como uno de los documentos más escalofriantes que habían visto. Alexander había contratado a la mejor abogada de derecho de familia del estado, una mujer llamada Rebecca Chen, especializada en casos de abuso y con fama de ser implacable en los tribunales. Ella vino al hotel el jueves por la noche para prepararlos para lo que se avecinaba. Es probable que el juez deniegue la libertad bajo fianza, dado el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Rebecca lo explicó con voz serena, pero el abogado de Cassandra va a luchar con uñas y dientes. Argumentarán que la están incriminando, que han preparado a los niños, que tú estás orquestando todo esto para deshacerte de una esposa inconveniente. Que argumenten, dijo Alexander con frialdad. Las pruebas hablan por sí solas. Así es, pero tienes que estar preparado para lo desagradable que va a ser todo esto. Rebecca miró a Sophie, que estaba coloreando con Michael en el suelo, cerca de ella. Van a atacar la credibilidad de tu hija, sugerir que miente o que está confundida, y Sophie tiene que ser lo suficientemente fuerte como para soportarlo. No quiero que se traumatice aún más al testificar. No tendrá que testificar en la lectura de cargos, solo en el juicio, si llega a eso. Y, sinceramente, con las pruebas que tenemos, espero que el abogado de Cassandra le aconseje aceptar un acuerdo con la fiscalía. Rebecca sacó una gruesa carpeta. Pero Alexander, hay algo más que debes saber. Algo que descubrimos en la investigación financiera. ¿Qué? Cassandra tiene un cómplice, alguien que la ha estado ayudando a mover tu dinero, alguien con acceso a las cuentas de tu empresa. Rebecca deslizó una fotografía por la mesa. Tu director financiero, Martin Pierce. La traición le golpeó como un puñetazo. Martin llevaba 8 años en la empresa de Alexander. Había sido un asesor de confianza, un amigo, alguien en quien Alexander había confiado plenamente. No, eso no es posible.
Martin no haría eso. Martin ha estado desviando fondos durante 2 años, pequeñas cantidades que no se notarían en las auditorías rutinarias, y Cassandra se ha estado llevando una parte. La voz de Rebecca era firme. Encontramos correos electrónicos entre ellos codificados, pero lo suficientemente claros una vez que supimos lo que estábamos buscando. ¿Y Alexander? Hay más. Tenían una aventura. La habitación se inclinó. ¿Qué? Se conocieron antes de que tú supieras siquiera que Cassandra existía. Martin te la presentó deliberadamente. Estaba planeado desde el principio. Rebecca sacó correos electrónicos impresos, mensajes entre Martin y Cassandra que se remontaban a 3 años atrás. Te eligieron específicamente a ti, un viudo rico con hijos pequeños, vulnerable y afligido, el blanco perfecto para una estafa a largo plazo. Alexander leyó los correos electrónicos con creciente horror. Se vio a sí mismo como una presa repugnante. Vio cómo se referían a sus hijos como obstáculos e inconvenientes. Vio el frío cálculo detrás de cada dulce sonrisa que Cassandra le había dedicado, cada palabra comprensiva, cada gesto perfecto. Vamos a usar esto en el juicio, lo dijo Rebecca. Establece la premeditación, demuestra que el abuso no fue solo crueldad, sino parte de un plan mayor para aislarte, hacerte dependiente de Cassandra, deshacerte finalmente de los niños y quedarse con todo lo que tienes. ¿Han arrestado a Martin? Todavía no, pero lo harán. El FBI está preparando el caso. Quieren que sea irrefutable porque él va a luchar con uñas y dientes. Tiene recursos y contactos. Rebecca reunió los documentos. Pero Alexander, tienes que tener mucho cuidado. Martin sabe que ahora estás tras él, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Esa noche, Alexander no pudo dormir. Su mente daba vueltas a las implicaciones y posibilidades, a cada decisión empresarial en la que Martin había influido, a cada consejo que le había dado, preguntándose hasta dónde llegaba la corrupción. Se levantó a las 2 de la madrugada y empezó a revisar su ordenador portátil, archivos, correos electrónicos y documentos, buscando indicios de la traición de Martin. Ahora que sabía qué buscar, los encontraba por todas partes. Inversiones que habían perdido dinero misteriosamente, acuerdos que se habían frustrado en el último momento, oportunidades de negocio que, de alguna manera, habían ido a parar a la empresa del cuñado de Martin. Martin había estado engañándolo durante años, y Alexander había sido demasiado confiado, demasiado centrado en otras cosas, demasiado ciego para ver el puñal en su espalda. Un ruido en la otra habitación lo hizo levantar la vista. Sophie estaba en la puerta, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Papá, he tenido una pesadilla. Cassandra estaba aquí y se llevaba a Michael, y yo no podía detenerla». Y la voz de Sophie se quebró en sollozos. Alexander cruzó la habitación en segundos y abrazó a su hija. «Shh, cariño, solo fue un sueño. Cassandra está en la cárcel. No puede hacerte daño. Estás a salvo». ¿Y si sale? ¿Y si el juez cree sus mentiras y la deja libre? Sophie se aferró a la camisa de Alexander, temblando por todo el cuerpo. «Es muy buena mintiendo, papá. Es muy buena haciendo que la gente la crea». «Esta vez no», dijo Alexander con firmeza. «Esta vez tenemos pruebas». «Tenemos pruebas. Tenemos tu diario, los informes médicos y los delitos financieros. No podrás salir de esta mintiendo». Pero el miedo de Sophie era contagioso, ¿no? Y Alexander se encontró comprobando 3 veces las cerraduras de las puertas antes de poder volver a acostarla. Se encontró sobresaltándose con cada ruido en el pasillo. Se encontró preguntándose si Cassandra tenía otros aliados que ellos no conocían. Otras personas dispuestas a ayudarla a escapar de la justicia. El viernes por la mañana amaneció gris y lluvioso, el tipo de clima que encajaba con la gravedad de su tarea. Alexander se vistió con cuidado, con un traje oscuro que proyectaba poder y control, y ayudó a Sophie a ponerse un sencillo vestido azul que, según Rebecca, quedaría bien en las fotos de los medios de comunicación que inevitablemente estarían fuera del juzgado. «¿Tengo que verla?», preguntó Sophie en voz baja mientras se preparaban para salir. «Estarás en la sala del tribunal, pero no tienes que mirarla. Puedes mantener la mirada fija en mí todo el tiempo, ¿de acuerdo?».
Alexander se arrodilló a la altura de Sophie. Y, cariño, si se vuelve demasiado difícil, si necesitas irte, solo aprieta mi mano 2 veces y nos iremos. Te lo prometo. El juzgado era un circo. Furgonetas de noticias y reporteros con cámaras. Gente gritando preguntas mientras Alexander llevaba a Michael y cogía a Sophie de la mano. Rebecca y 2 guardias de seguridad abrían paso entre el caos. Dentro había más silencio, pero no menos tensión. Los techos altos y los suelos de mármol amplificaban cada susurro, cada paso. Cassandra ya estaba en la sala cuando entraron, sentada en la mesa de la defensa con un mono naranja que le quedaba absurdamente mal a su figura, normalmente perfectamente vestida. Llevaba el pelo recogido con severidad y no llevaba maquillaje. Cuando vio a Alexander y a los niños, su expresión se torció en algo desagradable. Pero su abogado le tocó el brazo y ella volvió a adoptar una expresión de inocencia herida. La vista comenzó con la lectura formal de los cargos, una letanía de delitos que parecía no tener fin. Maltrato infantil, intento de asesinato, fraude, malversación, conspiración, etc. Cada uno de los cuales conllevaba años de prisión. Cassandra se declaró inocente de todos los cargos, con voz firme y clara, proyectando confianza y rectitud. Luego se levantó su abogado, un hombre bien vestido llamado Davidson, que se había labrado una reputación defendiendo lo indefendible. Su señoría, mi clienta es una madrastra cariñosa que ha sido acusada falsamente por un niño problemático con trastornos de conducta. El señor Drake es un hombre rico que está pasando por lo que parece ser una crisis nerviosa. Y en lugar de buscar ayuda, ha decidido convertir a su inocente esposa en chivo expiatorio. Pretendemos demostrar que estos cargos son falsos, que las supuestas pruebas han sido fabricadas y que la señora Drake es la verdadera víctima aquí. Rebecca se levantó inmediatamente. Su señoría, las pruebas contra la señora Drake son abrumadoras e irrefutables. Tenemos documentación médica de lesiones graves en ambos niños. Tenemos el diario de la acusada en el que detalla sus abusos y sus planes para asesinar a los niños. Tenemos registros financieros que muestran un robo sistemático. Tenemos un diario escrito por la víctima de 8 años que documenta 14 meses de tortura. No se trata de un niño problemático que se inventa cosas. Se trata de una depredadora que se cebó con una familia afligida y la destruyó sistemáticamente para obtener beneficios. La jueza, una mujer severa de unos 60 años llamada Harriet Morrison, miró por encima de sus gafas a ambos abogados. He revisado las pruebas presentadas y debo decir, señor Davidson, que su cliente se enfrenta a cargos muy graves respaldados por documentación sustancial. Deniego la libertad bajo fianza por riesgo de fuga, dado que la señora Drake fue detenida cuando intentaba salir del país con un pasaporte falso y una importante cantidad de dinero en efectivo. Davidson intentó argumentar, pero la jueza Morrison le interrumpió. Guárdeselo para el juicio, abogado. La señora Drake permanecerá bajo custodia a la espera del juicio, que fijo para dentro de 8 semanas a partir de hoy. Se levanta la sesión. La compostura de Cassandra finalmente se quebró. Se abalanzó hacia la galería donde Alexander estaba sentado con Sophie, y los guardias la sujetaron mientras gritaba. «Lo has destruido todo. Has puesto a mis propios hijastros en mi contra. Lo dejé todo por ti, y así es como me lo pagas. Te arrepentirás, Alexander. Te arrepentirás de esto durante el resto de tu miserable vida». Sophie enterró la cara en el pecho de Alexander, con su pequeño cuerpo temblando, y Alexander la abrazó con fuerza mientras los guardias de seguridad sacaban a Cassandra de la sala del tribunal, que seguía gritando amenazas y acusaciones. Afuera, el frenesí de los medios de comunicación era aún peor. Los periodistas gritaban preguntas sobre las acusaciones, sobre el estado de los niños, sobre si Alexander había sospechado algo. Rebecca los manejó con facilidad, mientras Alexander llevaba a sus hijos rápidamente al coche que los esperaba. Estaban a mitad de camino del hotel cuando sonó el teléfono de Alexander. Era un número desconocido y casi no contestó, pero algo le hizo descolgar. «Señor Drake, soy el detective Harrison. Tenemos un problema. Martin Pierce ha desaparecido. Anoche vació su casa y creemos que planea salir del país,
posiblemente para intentar ayudar a Cassandra desde el extranjero. Hemos alertado a todos los aeropuertos y pasos fronterizos, pero necesito que tenga mucho cuidado. No sabemos lo que podría hacer. Alexander sintió un escalofrío de miedo. ¿Cree que intentará hacernos daño? Creo que está desesperado y se enfrenta a 20 años en una prisión federal, y la gente desesperada toma malas decisiones. La voz de Harrison estaba tensa. ¿Hay algún lugar al que pueda ir? ¿Algún lugar que él no conozca? La casa de mi hermana. Él no conoce a Julia. Nunca he hablado de ella en el trabajo. La mente de Alexander iba a toda velocidad. Podemos estar allí en 2 horas. Vayan ahora. Voy a enviar patrullas para que los sigan. Y, señor Drake, no se detengan por nada. No dejen que nadie se acerque a su vehículo. Si ven algo sospechoso, llamen al 911 inmediatamente. Alexander colgó y cambió de dirección inmediatamente, dirigiéndose a la autopista que los llevaría a la casa de Julia, a 90 millas de distancia. Sophie notó su tensión. Papá, ¿qué pasa? Nada, cariño. Solo vamos a visitar a la tía Julia un rato. Todo está bien, pero sus ojos no dejaban de mirar por el espejo retrovisor, atento a los coches que se acercaban demasiado, a cualquier cosa fuera de lugar. Estaban a 65 metros de la ciudad cuando Alexander lo vio. Un SUV negro que llevaba detrás de ellos los últimos 15 minutos, manteniendo la distancia, pero sin quedarse atrás. Su corazón se aceleró. Sophie, necesito que te tumbes en el suelo con Michael ahora mismo y no te levantes hasta que yo te lo diga. Papá, me estás asustando. Hazlo ahora. Sophie obedeció, tirando de Michael con ella, con confusión y miedo en su rostro. Alexander aceleró y el todoterreno igualó su velocidad. Llamó al 911 con las manos temblorosas. Soy Alexander Drake. Estoy en la autopista 47 en dirección norte. Me están siguiendo. Mis hijos están conmigo. El detective Harrison de Delitos Graves conoce la amenaza. El todoterreno aceleró de repente, poniéndose a la altura del Mercedes de Alexander, y este vio a Martin Pierce al volante, con el rostro desencajado por la rabia. Y entonces Martin se desvió hacia ellos. El metal chirriaba contra el metal. Alexander luchó por mantener el control mientras se veían empujados hacia el arcén, hacia la barrera de seguridad, hacia el desastre. Alexander giró bruscamente el volante, evitando por poco la barrera de seguridad, mientras el todoterreno de Martin volvía a embestirlos, con un impacto que le hizo castañear los dientes. El grito de Sophie se alzó por encima del chirrido del metal contra el metal. El Mercedes derrapó, pero Alexander mantuvo el control. Los años de cursos de conducción defensiva dieron sus frutos y la memoria muscular se impuso al pánico mientras aceleraba para escapar del siguiente intento de Martin de sacarlos de la carretera. «¡Quédate agachada!», le gritó Alexander a Sophie mientras cogía su teléfono. El operador del 911 seguía en línea. «Está intentando sacarnos de la carretera. Es subnegro, matrícula 7 Delta 942. Charlie, necesitamos ayuda ahora mismo. Las unidades están a 2 minutos. Señor Drake, siga conduciendo. Quédese en la autopista. No se detenga». 2 minutos que parecieron una eternidad con Martin justo detrás de ellos, embistiendo su parachoques, intentando hacerles perder el control. Y Alexander podía ver la locura en los ojos de Martin cada vez que miraba por el espejo retrovisor. Podía ver a un hombre que lo había perdido todo y estaba decidido a arrastrar a Alexander con él. Entonces, las sirenas, las benditas sirenas, y los coches de policía aparecieron desde ambas direcciones rodeando el todoterreno de Martin, obligándole a reducir la velocidad y a detenerse. Alexander siguió conduciendo hasta estar seguro de que estaban a salvo, hasta que Martin fue solo un punto en el espejo retrovisor, rodeado por los agentes. Entonces se detuvo con las piernas temblorosas y abrazó a sus hijos aterrorizados. «Se acabó, se acabó, estáis a salvo». Lo repetía como un mantra mientras Sophie sollozaba y Michael lloraba y la policía los rodeaba, comprobando si tenían heridas, tomando declaraciones y documentando los daños del Mercedes. Martin fue arrestado en el acto,
acusado de intento de asesinato, además de los cargos de fraude y conspiración. Y mientras los agentes se lo llevaban esposado, seguía gritando: «Se suponía que ella me quería. Se suponía que íbamos a estar juntos. Se suponía que esto iba a funcionar». La historia completa salió a la luz en los días siguientes, cuando Martin se derrumbó durante el interrogatorio, desesperado por llegar a un acuerdo. Había conocido a Cassandra en una conferencia de negocios 5 años atrás. Se había enamorado de ella inmediatamente. La había ayudado a planear y ejecutar la muerte de su segundo marido, y había estado esperando su propia oportunidad de ser feliz con ella una vez que hubieran conseguido suficiente dinero de Alexander. «Me prometió que estaríamos juntos», dijo Martin a los detectives, con voz hueca. Dijo que una vez que los niños se hubieran ido y ella tuviera la mitad de la fortuna de Alexander en el divorcio, desapareceríamos a algún lugar sin extradición y viviríamos como la realeza. Pero me estaba utilizando igual que utilizaba a todo el mundo. Nunca me amó. Nunca amó a nadie. Las revelaciones fueron noticia a nivel nacional. La bella esposa de la alta sociedad y su amante habían conspirado para asesinar a 2 niños inocentes por dinero. Y, de repente, el teléfono de Alexander no paraba de sonar. Periodistas que querían entrevistas, podcasters de crímenes reales que querían acceso, el público ávido de conocer todos los detalles. Rebecca los protegió de casi todo. Emitió comunicados, rechazó solicitudes y se centró en preparar el juicio. Pero el juicio se posponía continuamente a medida que surgían más pruebas, se presentaban más testigos y la fiscalía construía un caso inexpugnable. Finalmente, 6 meses después de aquel terrible día en el vestíbulo, el abogado de Cassandra se acercó a Rebecca con un acuerdo judicial. Ella se declararía culpable de todos los cargos a cambio de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años, en lugar de cadena perpetua sin libertad condicional. Rebecca le transmitió la oferta a Alexander en su oficina mientras Sophie jugaba con Michael en la sala de espera. Eso significa que no habrá juicio. Significa que Sophie no tendrá que testificar. Significa que esto puede terminar rápidamente. Y Martin, él ya ha aceptado un acuerdo. 25 años de prisión federal. Está cooperando plenamente. Testificará contra Cassandra si lo necesitamos. Rebecca se recostó en su silla. «Alexander, creo que deberías aceptar. Un juicio sería brutal para tu familia. Se prolongaría durante meses. Todos los detalles saldrían en los medios de comunicación. Sophie tendría que revivir su trauma una y otra vez. Y aunque estoy segura de que ganaríamos, siempre hay un riesgo». Alexander pensó en las pesadillas de Sophie, en cómo todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes, en lo mucho que estaba esforzándose por volver a sentirse segura. ¿Cumplirá realmente 30 años? Como mínimo, y siendo realistas, dada su edad y la gravedad de sus delitos, es probable que muera en prisión, incluso con la posibilidad de libertad condicional. La voz de Rebecca era firme. Ahora tiene 43 años. Tendrá 73 antes de poder optar a una audiencia de libertad condicional. Y dada la naturaleza de sus delitos, es muy improbable que la Junta de Libertad Condicional la ponga en libertad. Entonces, sí, lo aceptaré. Alexander apretó la mandíbula. Quiero que esto termine. Quiero que mis hijos puedan seguir adelante. La audiencia de declaración de culpabilidad se fijó para 2 semanas más tarde. Una formalidad en la que Cassandra admitiría su culpabilidad ante el tribunal y recibiría su sentencia. Alexander debatió si llevar a Sophie, si necesitaba ver a Cassandra rendir cuentas, pero finalmente decidió que ya había pasado por suficiente. No necesitaba ver al monstruo una vez más. Julius se quedó con los niños mientras Alexander y Rebecca iban al tribunal. La sala estaba abarrotada a pesar de la falta de dramatismo que solían ofrecer las audiencias de declaración de culpabilidad. La gente quería ver que se hiciera justicia, quería ser testigo de la caída de una mujer que parecía tenerlo todo y quería más. Cassandra parecía más pequeña de alguna manera cuando la trajeron. Los meses en la cárcel le habían quitado su elegancia y revelado la crueldad que había debajo.
No miró a Alexander mientras el juez leía los cargos uno por uno y le preguntaba cómo se declaraba. Culpable, dijo Cassandra, con voz plana y sin emoción. Culpable de todos los cargos. La jueza Morrison tenía el rostro severo cuando se dirigió directamente a Cassandra. Señora Drake, ha admitido algunos de los delitos más atroces que ha visto este tribunal. Abusó sistemáticamente de dos niños inocentes que le habían sido confiados. Tramó sus asesinatos. Robó millones de dólares. Ha corrompido a otras personas para que le ayudaran en sus planes y no ha mostrado ningún remordimiento sincero por nada de ello. Su señoría, si me lo permite, comenzó Cassandra, pero Morrison la interrumpió. No, no puede. He leído su declaración inicial, sus intentos de justificar sus acciones, de alegar que se vio empujada a ello por el comportamiento de los niños o por la negligencia de su marido, y lo considero reprensible. Usted era una mujer adulta que tomó decisiones conscientes para dañar a niños vulnerables, y ahora enfrentará las consecuencias de esas decisiones. Morrison condenó a Cassandra a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Las sentencias consecutivas significaban que, incluso con buen comportamiento, sería anciana antes de ver la libertad. También ordenó a Cassandra pagar la restitución total de todos los fondos robados, no tener contacto con los niños nunca más y someterse a una evaluación y tratamientos psicológicos mientras estuviera encarcelada. Cassandra mantuvo el rostro impasible durante todo el proceso, pero cuando los guardias se dispusieron a llevársela, finalmente miró a Alexander con ojos fríos y muertos. «Me has destruido», dijo en voz baja. «Me lo has quitado todo». «No», respondió Alexander con voz firme y fuerte. «Tú te has destruido a ti misma. Tú tomaste todas las decisiones que te han llevado hasta aquí. Y mis hijos están vivos y se están recuperando a pesar de tus esfuerzos por destrozarlos. Eso es lo único que importa». Se llevaron a Cassandra, y Alexander sintió que algo se asentaba en su pecho. No era exactamente paz, pero sí el comienzo de ella. La certeza de que sus hijos estaban realmente a salvo ahora, que la pesadilla había terminado por fin. Fuera del juzgado se había reunido una pequeña multitud, gente que había seguido el caso, madres y padres que veían a sus propios hijos, y a Sophie y Michael, defensores de los supervivientes de abusos que querían mostrar su apoyo. Aplaudieron cuando Alexander salió y él asintió con la cabeza en señal de agradecimiento, agradecido por su solidaridad, aunque deseaba escapar de la atención. «Señor Drake», un periodista se adelantó. «¿Cómo se sienten sus hijos con respecto a la sentencia? ¿Creen que se ha hecho justicia?» «Mis hijos están centrados en recuperarse y seguir adelante», dijo Alexander con cautela. «Son increíblemente valientes, increíblemente fuertes, y me siento honrado de ser su padre. Eso es todo lo que tengo que decir». Rebecca lo guió hasta el coche que los esperaba y se dirigieron a la casa de Julia, donde Sophie y Michael los esperaban. Sophie corrió a recibirlo en la puerta, con el rostro ansioso. «¿Se ha ido? ¿Se ha ido para siempre?» «Se ha ido, cariño. Va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Nunca más podrá hacerte daño». Alexander cogió a Sophie en brazos y abrazó a Michael, que Julia le había pasado, con sus hijos sanos y salvos en su abrazo. Se acabó de verdad. Sophie rompió a llorar. Era un llanto de liberación, de alivio tras quitarse un peso insoportable de encima. Alexander la abrazó mientras ella sollozaba, sosteniendo a sus dos hijos mientras asimilaban el final de su pesadilla. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Alexander se sentó con Julia en el porche trasero, contemplando las estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Julia en voz baja. «Ahora nos recuperamos», dijo Alexander. «Vamos a terapia. Construimos una nueva vida. Aprendemos a ser una familia de nuevo sin miedo. Y me aseguro de que mis hijos sepan cada día que son amados, que están a salvo, que son lo más importante en mi mundo. Eres un buen padre, Alexander. Cometiste errores, pero los corregiste. Salvaste a tus hijos». Sophie se salvó a sí misma. Alexander corrigió. «Sophie salvó a Michael,
documentó todo y sobrevivió lo suficiente para que yo finalmente viera la verdad. Ella es la heroína de esta historia, no yo. En los meses siguientes, la atención de los medios de comunicación se fue desvaneciendo gradualmente. El sensacionalista caso dio paso a nuevos escándalos, nuevos horrores, y Alexander agradeció el regreso a la privacidad. Vendió su empresa, incapaz de soportar continuar con un negocio que Martin había corrompido, y empezó de cero con una consultoría más pequeña que le daba flexibilidad para estar presente para sus hijos. Se mudaron a una nueva casa, luminosa y abierta, sin sótano, sin rincones oscuros, solo luz, espacio y seguridad. Sophie empezó en un nuevo colegio donde los profesores conocían su historia y la cuidaban con delicadeza, donde hizo amigos, se apuntó al club de arte y poco a poco recordó cómo ser una niña. Michael prosperó como nunca antes lo había hecho. Alcanzó hitos de desarrollo en los que se había retrasado. Su risa llenaba la casa como música. La terapia fue dura, un lento trabajo de desentrañar el trauma, aprender a confiar de nuevo, aprender a sentirse seguro. Sophie tuvo pesadillas durante más de un año, momentos en los que se despertaba gritando sobre el sótano, las puertas cerradas y las manos que le hacían daño. Pero poco a poco, las pesadillas fueron disminuyendo. El miedo aflojó su garra y la luz comenzó a reemplazar a la oscuridad. Alexander nunca volvió a salir con nadie. No podía imaginar traer a otra persona a su frágil proceso de sanación. No podía arriesgar la seguridad o la tranquilidad de sus hijos. Su mundo se convirtió en Sophie y Michael, sus necesidades, deseos y sueños. Y encontró una satisfacción en la paternidad que nunca antes había conocido. Un propósito que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. 7 años pasaron como estaciones, como el lento y paciente trabajo de reconstruir lo que se había destrozado. Sophie tenía ahora 15 años. Era alta y segura de sí misma, con una sonrisa genuina y frecuente. Las sombras que habían acechado sus ojos finalmente se desvanecieron hasta convertirse en un recuerdo lejano. Michael tenía 8 años. Era brillante y enérgico, sin ningún recuerdo consciente de Cassandra o de la oscuridad que había marcado su primer año de vida. Solo tenía una vaga idea de que algo malo había sucedido una vez, pero que papá los había salvado y ahora estaban a salvo. Alexander lo había cambiado todo después del juicio. Reestructuró toda su vida en torno a las necesidades de sus hijos. Nunca se perdía una obra de teatro del colegio ni una reunión de padres y profesores. Nunca anteponía el trabajo a la familia. Nunca más cometió el error de fiarse más de las apariencias que de la realidad. Había aprendido a ver lo que realmente había, a escuchar lo que no se decía, a fijarse en las pequeñas señales que indicaban que alguien estaba pasando por dificultades. Sophie se había convertido en una defensora, hablando en las escuelas sobre cómo reconocer el abuso, sobre cómo encontrar el valor para contárselo a alguien, sobre la importancia de querer a los niños cuando revelan un trauma. Había escrito un libro con la ayuda de Alexander, unas memorias cuidadosamente redactadas que protegían su privacidad al tiempo que compartían su historia. Y los beneficios financiaban una fundación que ayudaba a otros supervivientes de abusos a acceder a terapia y apoyo legal. Quiero que otros niños sepan que no están solos. Sophie se lo había dicho a Alexander cuando le propuso la idea por primera vez. Quiero que sepan que las cosas mejoran, que hay gente que les creerá, que pueden sobrevivir a esto. Michael era la sombra de Sophie. Seguía a su hermana mayor a todas partes y la adoraba con el amor puro de un hermano menor, que entendía de forma instintiva que ella lo había protegido cuando él era demasiado pequeño para protegerse a sí mismo. Estaban unidos de una forma que trascendía las relaciones normales entre hermanos, unidos por un trauma compartido y una curación compartida. La terapia había sido años de duro trabajo, desentrañando el dolor, aprendiendo mecanismos de afrontamiento, construyendo la confianza ladrillo a ladrillo. Sophie había procesado su culpa por no haber protegido mejor a Michael, por no haberlo contado antes, por haber sobrevivido cuando a veces deseaba no haberlo hecho. Alexander había procesado su propia culpa, el peso aplastante de saber que había fallado a sus hijos,
que su ceguera casi les había costado todo, pero poco a poco, día a día, sesión a sesión, se habían curado. Las pesadillas se hicieron más infrecuentes. El miedo aflojó su garra y la alegría volvió a su hogar como la luz del sol después de una lluvia interminable. Habían creado nuevas tradiciones para sustituir a las mancilladas. Los panqueques de los sábados por la mañana, en los que Michael siempre pedía trocitos de chocolate con formas divertidas. Los paseos nocturnos en los que calificaban la puesta de sol en una escala del 1 al 10. Los cuentos antes de dormir que Alexander a veces leía y a veces inventaba. Su voz cálida y firme bajo la suave luz de las lamparitas nocturnas que ya no representaban miedo, sino consuelo. Julia se había convertido en una presencia constante. La tía que asistía a todos los cumpleaños y fiestas, que cuidaba a los niños cuando Alexander tenía que viajar por trabajo, que amaba a Sophie y Michael con intensidad y sin reservas. Nunca se había casado. Volcaba sus instintos maternales en su sobrina y su sobrino, y ellos florecían bajo su atención. Un domingo por la tarde de mayo, 7 años después de la sentencia de Cassandra, Alexander llevó a sus hijos al parque cercano a su casa. Los tres caminaban de la mano por senderos familiares, alimentaban a los patos en el estanque y jugaban en los columpios, para los que Sophie ya era demasiado mayor, pero que aún le encantaban. «Papá», dijo Michael mientras estaban sentados en un banco comiendo helado y viendo jugar a otras familias. «Mi profesor nos ha mandado como deberes escribir sobre nuestros héroes. ¿Puedo escribir sobre ti y Sophie?» A Alexander se le hizo un nudo en la garganta. «Puedes escribir sobre quien quieras, cariño. Sophie es mi heroína porque me protegió cuando era un bebé. Aunque tenía miedo», dijo Michael con seriedad. «Y tú eres mi héroe porque nos salvaste a los dos y eres el mejor padre del mundo». Sophie apoyó la cabeza en el hombro de Alexander, algo que todavía hacía cuando necesitaba consuelo o conexión. «¿Sabes por qué estoy agradecida?» «¿Por qué, cariño?» «Por haber vuelto a casa temprano ese día, por haber visto la verdad, por haberme creído cuando finalmente te conté lo que estaba pasando». La voz de Sophie era suave pero firme. «Algunos niños no tienen padres que les crean, que luchen por ellos. Yo tuve suerte. Yo soy el afortunado», dijo Alexander, acercando a sus dos hijos. «Vosotros dos lo sois todo para mí, mi razón de ser. Y estoy muy orgulloso de en quiénes os habéis convertido, de lo fuertes que sois, de cómo habéis tomado vuestro dolor y lo habéis convertido en un propósito». Se sentaron juntos mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Tres personas que habían sobrevivido a la oscuridad y habían encontrado su camino hacia la luz. Una familia que se estaba curando, una familia completa, una familia que nunca volvería a dar por sentada la seguridad, el amor o el uno al otro. Esa noche, después de acostar a Michael y dar un beso de buenas noches a Sophie, Alexander se quedó en la puerta de su habitación y se permitió sentirlo. La profunda gratitud de que sus hijos estuvieran vivos y prosperando, de que hubiera tenido una segunda oportunidad para ser el padre que se merecían, de que el amor y la vigilancia hubieran triunfado sobre el mal. Las pesadillas aún los visitaban a veces, pero se estaban desvaneciendo, reemplazadas por sueños del futuro, de la graduación de Sophie y las aventuras infantiles de Michael, de vacaciones y celebraciones y días hermosos y normales sin miedo. Cassandra ahora solo existía como una advertencia, un recordatorio de los monstruos que podían esconderse detrás de rostros agradables, pero ya no tenía poder sobre ellos. Encerrada donde nunca podría lastimar a otro niño, donde la justicia finalmente había alcanzado a la crueldad. Y en la tranquila paz de su hogar, en las risas que llenaban sus días y en la seguridad que los envolvía como una manta, Alexander finalmente comprendió lo que más importaba. No era el dinero, ni el éxito, ni el imperio, sino la familia, el amor, la protección, la presencia. Todo lo demás era solo ruido. ¿Qué es lo que más te ha emocionado de esta historia? ¿Desde dónde la estás viendo? Deja un comentario y cuéntanoslo. Si tú o alguien que conoces está sufriendo abusos, por favor, denúncialo. Cuéntaselo a alguien que pueda ayudar,
porque todos los niños merecen estar seguros, ser amados y protegidos. Ningún niño debería sufrir en silencio. Recuerda que el bien puede triunfar sobre el mal, que la justicia puede prevalecer, que las familias rotas pueden sanar con tiempo, amor y dedicación. El mal no gana cuando las personas buenas se niegan a mirar hacia otro lado.